O sea, es un poco mirar la problemática desde los dos lugares, ¿no? Un poco desde, obviamente, los trabajadores que de repente por distintas cuestiones económicas que afectan al país en general se encuentran con esta situación de los despidos y obviamente desde la postura de los empleadores, de los dueños de la fábrica, de las empresas, de la pyme, de los negocios más pequeños que, bueno, abordan también toda esta problemática, ¿no? Lo que implica también tener un empleado, otros gastos. Y bueno, y es una crisis que afecta desde los dos lugares. Y lo difícil que también es lograr esto que vos decís, ¿no? La reinserción laboral, es decir, conseguir un trabajo en las mismas condiciones, porque también es cierto que lo que, por ejemplo, acá en el estudio observamos, que mucha gente que se encontraba con un empleo, con determinados años de antigüedad, con ciertos beneficios, con condiciones, con un salario, con condiciones mínimas de trabajo, con una obra social, de repente, bueno, sale de ese circuito laboral y cuesta la reinserción y tal vez consigue hacer otros trabajos, changas, trabajos ocasionales, pero ya no en estas mismas condiciones, ya no con un salario mínimo mensual, ya no con una obra social, entonces se produce todo en un punto, bueno, una decadencia en el sistema, ¿no? Y que va a afectar no solamente al individuo que sufre toda esta situación en particular, sino, bueno, lo afecta en todos los aspectos, en todos sus aspectos, incluyendo en la familia. Sabemos que hay muchos trabajadores que a lo mejor tienen hijos con discapacidades, que necesitan de la obra social, que a su vez el sistema de salud público está colapsado. Entonces, bueno, se genera una crisis profunda, realmente que atenta contra la dignidad realmente del ser humano, porque creo que el trabajo es uno, obviamente, de los derechos fundamentales. ¿Se puede ver que se empieza a optar por el trabajo en negro, ya sea por parte del empleador como del empleado? Y, o sea, sí, digamos, a ver, el trabajador en la medida que sufre este tipo de situaciones y que queda sin imposibilidad con una imposibilidad de trabajo, obviamente va a aceptar el trabajo que haya, en las condiciones que haya, y esto es así. No está en posibilidad de negociar trabajo porque a veces no lo hay. Y sí, obviamente de parte del empleador hay reducción, es decir, hay reducción de la jornada de trabajo, donde tal vez, bueno, sí, opta por registrar al trabajador menos horas, por tomar personal que esté en negro, y sí, es decir, esto que vos decís, que señalaste en un primer momento, me parece válido. Es desde los dos lugares, mirándolo desde los dos lugares, que hay una crisis. Las veces que se despide, ¿se paga la indemnización? No necesariamente, digamos, hay empleadores que despiden y optan obviamente por indemnizar porque están en condiciones de hacerlo o porque tal vez más allá de no estar en condiciones lo respetan a rajatablas, y yo lo veo muchas veces desde el punto de vista del empresario, del empleador o del comerciante que hace un gran esfuerzo para pagar la indemnización, aunque tal vez tenga que prescindir el mismo empleador de otras cosas o resignar otras cosas, pero privilegia la indemnización del trabajador. O sea, reconoce su antigüedad, reconoce el trabajo que hizo y reconoce que tal vez no lo puede seguir teniendo por cuestiones propias. Y hay otros empleadores que no, por eso que esto a veces depende mucho también de la posibilidad, de la moral, de la posibilidad económica, de muchas cuestiones. Hay otros empleadores que no y que vemos que buscan causas para poder despedir, en principio fundando en una causa atribuible al trabajador, aunque no sea cierto. Esto lo que le permite a veces es, bueno, prolongar un poco, prorrogar esta obligación de pagar. Que tal vez en un juicio, obviamente, esta causa que sea invocada pueda, obviamente, probarse que no es tal, pero mientras tanto le da un tiempo. Y al trabajador lo deja en una situación compleja porque se ve de repente sin trabajo y sin poder cobrar. ¿Y cómo hay que actuar bajo estas circunstancias? Bueno, creo que en ambos casos asesorarse, tanto para el empleador como para el trabajador, porque sin lugar a duda es un problema. Y bueno, asesorarse para hacer las cosas, digamos, de una forma que no perjudique en el futuro. Yo creo que a ningún empleador tampoco le interesa tener juicios laborales, y los trabajadores obviamente que quedan en esta situación, bueno, sin poder cobrar su indemnización, sin su trabajo y sin reinsertarse, no es fácil. Por eso digo, ni a nivel individual, o sea, del individuo a sí mismo, ni a nivel familiar. ¿Son largos los juicios por problemas laborales y existe la posibilidad de llegar a un arreglo antes del juicio? A ver, hay diferentes situaciones. Cuando obviamente las partes están en condiciones o predispuestos a un arreglo, siempre se puede arreglar.
aún ya iniciado el juicio. Generalmente uno intenta una negociación, incluso en el intercambio epistolar que se da con los telegramas y las cartas, hay posibilidad de negociar. Generalmente también puede plantearse audiencias en la Secretaría de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, que es un ámbito también de negociación, y muchas veces ya iniciados los juicios, dentro del juicio hay posibilidades obviamente de, bueno, el juez llama a una audiencia, existe posibilidades de negociar, incluso a veces avanzados los juicios, también siempre está la posibilidad de llegar a un arreglo. Bien. Es común en los problemas laborales que sea preferible un mal arreglo que un buen juicio. Sí, este es un dicho muy común, ¿no? Conviene siempre un mal arreglo que un buen juicio, pero creo que tiene que ver muchas veces con la cuestión de la inmediatez.